Bien, en esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de potencia mecánica. El ejercicio de esta ocasión dice así. Un esquiador de masa 70 kilogramos es jalado en una pendiente por un cable accionado por un motor. El gráfico tenemos a continuación. Tenemos aquí el esquiador y el motor que dice pues que jala al esquiador en esta dirección. Bien, entonces con esto nos pregunta lo siguiente. ¿Cuánto trabajo se requiere para tirar del esquiador una distancia de 60 metros para que suba por una pendiente de 30 grados que se supone sin fricción a una rapidez constante de 2 metros sobre segundo? Y en la parte B pide pues un motor. ¿Qué potencia requiere para realizar ese trabajo? Bien, vamos entonces con la parte A de este ejercicio, que nos pedía pues cuánto trabajo se requiere para tirar del esquiador una distancia de 60 metros para que suba una pendiente de 30 grados que se supone sin fricción a una rapidez constante de 2 metros sobre segundo. Bien, ¿qué conocemos en este ejercicio? Pues la masa del esquiador de 70 kilogramos, la distancia que sube el esquiador de 60 metros, el ángulo de la pendiente 30 grados, la rapidez constante a la que sube el esquiador de 2 metros sobre segundo y la gravedad de 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces con esto, ¿qué vamos a calcular? Pues el trabajo mecánico, ¿sí? El trabajo que se requiere para tirar el esquiador. Bien, vamos a plantear la ecuación del trabajo, que es la siguiente. Trabajo es igual a fuerza por distancia por el coseno del ángulo, comprendido entre la fuerza y la distancia. Analicemos las constantes que necesitamos pues, de acuerdo al gráfico. Tenemos aquí el esquiador y tenemos el motor ahí. Bien, dice que el trabajo es igual a la fuerza, ¿sí? Es decir, a la fuerza F con la que jala el motor al esquiador. Si vemos que esa fuerza pues no la conocemos. Además, eso por la distancia que sí conocemos que es de 60 metros, es data esa distancia, miren, ¿sí? Y por el coseno del ángulo, ¿sí? Hay que tener cuidado de no confundir este ángulo que nos piden aquí con el ángulo que está acá, que es un dato, 30 grados. Recuerden que este ángulo de 30 grados es el ángulo de elevación, el ángulo de la pendiente, ¿sí? Se encuentra acá ese ángulo, ¿sí? Lo que nos pide realmente en esta ecuación del trabajo es el ángulo comprendido entre la fuerza y el desplazamiento, ¿sí? Bien, entonces necesitamos calcular la fuerza del esquiador, que es lo que necesitamos, lo que no conocemos. Por lo tanto, vamos a trazar ahora el diagrama de cuerpo libre de ese esquiador, ¿sí? Recordando entonces que este esquiador hay una fuerza que actúa sobre él que apunta hacia abajo y viene a ser entonces el peso, que es igual pues a la masa por gravedad. Bien, tomando en cuenta eso, pues vamos a trazar el diagrama de cuerpo libre. Trazamos el eje. Recordemos que aquí, para trazar un diagrama de cuerpo libre de un cuerpo que está sobre un plano inclinado, el eje de la dirección, el eje de la pendiente, pues va a tomarse como el eje X, ¿sí? Por lo tanto, pues al graficar el peso va a estar de esta forma, ¿sí? Aquí va a ser entonces masa por gravedad. El ángulo de la pendiente pues va a estar acá, que es de 30 grados. Y este peso, esta masa por gravedad va a tener dos componentes, ¿no? Una componente en el eje vertical, que va a estar dada pues por masa por gravedad por el coseno del ángulo, y una componente en el eje X, que viene dada pues por masa por gravedad y por el seno del ángulo, ¿sí? También conocemos que hacia arriba va pues la normal, que es perpendicular al área de contacto, y hacia la derecha va justamente la fuerza con la que jala el motor al esquiador. Bien, esos son el diagrama de cuerpo libre de este ejercicio, ¿sí? Bien, ahora vamos entonces a realizar la sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿sí? Y decimos que esa sumatoria va a ser igual a 0, debido a que, pues como nos hablan en el ejercicio, va a una rapidez constante. Es decir, entonces que este esquiador va a subir con un movimiento rectilíneo uniforme, en donde pues la aceleración va a ser 0. Por lo tanto, esta ecuación queda igualada a 0. Si al hacer la sumatoria de estas fuerzas, vemos entonces que nos quedaría pues fuerza menos masa por gravedad por el seno de 30 grados va a ser igual a 0, ¿no? Tenemos en el eje X dos fuerzas, pues tenemos aquí la fuerza F y pues la masa por gravedad y por el seno del ángulo. Despejamos aquí la fuerza, nos queda pues que la fuerza es igual a masa por gravedad por el seno de 30 grados. Y aquí podemos ya reemplazar los valores. Obviamente aquí pues vamos a omitir las unidades, puesto que como vemos todos los datos se encuentran en unidades del sistema internacional, ¿sí? Entonces podemos hacer eso. Hacemos la operación y nos queda una fuerza de 343 newtons, ¿sí? Esta viene a ser entonces la fuerza con la que debe jalar el motor al esquiador para que suba esa distancia. Bien, ahora vamos entonces a calcular ese trabajo que requiere para tirar el esquiador, ¿sí? Y planteamos la ecuación y reemplazamos los valores de la fuerza que calculamos, la distancia X, que es dato 60 metros,
Y este ángulo que se encuentra aquí, decimos que es el ángulo que se encuentra, o el ángulo comprendido entre la fuerza y el desplazamiento. Como vemos, la fuerza va, pues obviamente, hacia el motor, y el cuerpo también se desplaza, el esquiador se desplaza hacia el motor. Por lo tanto, las dos van a ser paralelas, ¿no? Tanto la fuerza como el desplazamiento. Por lo tanto, el ángulo aquí va a ser 0 grados, ¿sí? Entonces aquí reemplazamos esos valores. Tenemos aquí el valor de la fuerza, la distancia y el coseno, pues, de un ángulo de 0 grados, ¿sí? Y al hacer el cálculo nos va a dar un trabajo de 20.580 julios, que es el trabajo que se requiere para tirar del esquiador una distancia de 60 metros. Bien, pasemos ahora a la literal B, que nos pedía, pues, un motor qué potencia requiere para realizar este trabajo, ¿sí? Vamos con los datos que conocemos ya los datos, y le anexamos aquí el trabajo que ya calculamos y la fuerza que también calculamos, ¿sí? ¿Qué vamos a calcular con esto? Pues nos pedía la potencia mecánica. Entonces sabemos que la potencia es igual al trabajo realizado por unidad de tiempo, ¿sí? Y hay una ecuación equivalente que me indica que la potencia es igual también a la fuerza por la velocidad. Y esta ecuación es la que vamos a utilizar, ¿sí? Debido a que conocemos, pues, la fuerza, que calculamos ya en el literal A, y la velocidad o rapidez constante que me daba como dato, ¿sí? Eso pues vamos a reemplazar acá. Hacemos el cálculo y nos da una potencia de 686 vatios, ¿sí? Que es la potencia que requiere el motor para realizar ese trabajo, ¿no? El de subir el esquiador, pues, esa distancia de 60 metros, ¿no? Y con esto pues queda resuelto nuestro ejercicio de potencia mecánica.